Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente la enseñanza ¿qué significa seguir a Jesús? Anteriormente en nuestro estudio estuvimos compartiendo 3 aspectos que debemos tener en mente cuando seguimos a Jesús. Y hoy estaremos complementando esa enseñanza pues con algunos versículos que nos hablan acerca de lo que el Señor Jesucristo nos enseña, sus discípulos deben vivir. Así es que a través de estos pasajes, aquellos que nos hablan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que Él anhela en la vida de sus discípulos, pues entendemos qué significa seguir a Jesús. Y este será nuestro estudio de hoy. Antes vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte esta oportunidad que tú nos das hoy, nuevamente de compartir tu palabra. Y pedimos tu dirección, Señor, que seas tú quien a través de tu palabra no solamente nos enseña, sino nos alienta a perseverar siguiéndote, Señor. Guíanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues una de las cosas más importantes al considerar qué significa seguir a Jesús, definitivamente que es meditar en el propósito por el cual nosotros debemos seguir a Jesús. Una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra es esa gran transformación que Él puede hacer en la vida de aquel que le sigue. En Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo nos habla de esto. Él dice claramente que aquel que le sigue tiene una gran diferencia en su vida porque Cristo hace la diferencia. En Juan capítulo 8, versículo 12, nosotros leemos lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que nosotros encontramos claramente en Cristo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, entonces su luz empezará a resplandecer en la vida del creyente, en el corazón de cada uno de aquel que le sigue. Y esto nos llevará a una vida completamente distinta, en donde Cristo se pueda manifestar, es decir, donde el testimonio de Cristo se pueda formar en nosotros. Él es el que lo hace, y en donde cada uno de nosotros pueda ver con claridad su senda, su caminar, para no tropezar. Pues el propósito de Dios entonces es que le sigamos a Jesús. Si estamos en Cristo, definitivamente que Él anhela que le sigamos. Si no hemos venido a los pies de Cristo, obviamente debemos venir a Él para seguirle. Bueno, pues les decía, a través de la palabra, a través de los evangelios, nosotros encontramos enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca de sus discípulos. Y podemos tomar estas enseñanzas como una respuesta a esa pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Y antes que nada debemos meditar acerca de la motivación en nuestro corazón, la razón por la cual nosotros anhelamos seguir a Jesús. Y esto nos tiene que llevar a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 nosotros tenemos una muestra de lo que sucedía constantemente en la vida, en el ministerio de nuestro Señor. Cuando Él empezó su ministerio, multitudes le seguían, multitudes se acercaban a Él, se agolpaban alrededor de Él buscando algo. Pues dice Juan capítulo 6, versículo 2 lo siguiente, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había muchas personas que estaban enfermas, muchos otros que tenían personas que amaban, familiares que estaban enfermos. Y todos ellos querían venir y seguir a Jesús. Pero ya vemos en este versículo la razón por la cual ellos lo hacían. Realmente lo que estaban buscando era un beneficio personal, es decir, obtener algo a cambio. Venir a Jesús para obtener el favor de Él y de alguna u otra manera recibir lo que tanto he anhelado. Pues debemos entender que desde el inicio el Señor Jesucristo empezó a ver esto y llegó el momento en que enfrentó a las multitudes que venían a Él con este propósito. Este pasaje de Juan capítulo 6 nos habla acerca de la alimentación de los 5,000. Aquel momento maravilloso, uno de los milagros más grandiosos de nuestro Señor, multiplicar los panes y los peces para alimentar a una gran multitud. Después de que esta multitud comió esa tarde al lado de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo se fue al monte a orar solo, los discípulos suben a una barca, pasan al otro lado del lago o del mar de Galilea, pero luego al otro día, por la mañana, la multitud vuelve a buscar a Jesús. Y ese es el momento entonces en el que el Señor Jesucristo les enfrenta. Juan capítulo 6, versículo 26 nos dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no
porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjense cómo el Señor les enfrenta. Él les dice, ustedes están aquí no porque han creído en mí, no porque han creído que yo soy el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, no porque están buscando en mí lo que yo vine a derramar, vida eterna. Están aquí porque comieron el pan y se saciaron. Lastimosamente hoy también muchas personas le buscan por este propósito al Señor Jesús o pretenden seguirle a Cristo precisamente porque han comido el pan y se saciaron. Es decir, lo único que están buscando es saciar su necesidad o de alguna otra manera obtener algo de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando no les interese hacer su voluntad. Y esto es algo que nosotros vemos de una forma muy común en nuestros días. Es por eso que lastimosamente el mensaje del Evangelio se ha torcido y se ha dado otro mensaje, invitando a las personas a venir y obtener el pan para saciarse, sin importar cómo realmente están siguiendo a Jesús. El propósito de esta enseñanza es entender qué significa seguir a Jesús. Y por eso debemos empezar acá. Debemos empezar, ¿cuál es nuestra motivación para seguir a Cristo? Es decir, ¿cuál es nuestro propósito real de venir a los pies del Señor y seguirle? El Señor les dice claramente, vienen porque comieron el pan y se saciaron. Meditemos en esto en nuestras vidas. ¿Qué estamos buscando al seguir a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos para nuestras vidas? El Señor fue muy claro. Esta multitud entonces le pregunta al Señor Jesucristo, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Cómo podemos ganar ese favor de Dios? En los siguientes versículos, versículo 28 y 29, leemos lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se dan cuenta lo que el Señor les dice? Esta multitud le dice, bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿Cómo nos ganamos entonces ese favor? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Él responde de una forma muy clara y sencilla. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que nosotros también tenemos para nuestras vidas. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la fe que nosotros venimos a Cristo. Es a través de la fe que apropiamos su gracia y por lo tanto apropiamos esa vida eterna que Él vino a derramar por medio de su obra redentora. El Señor Jesucristo vino a dar su vida en la cruz para pagar por lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Al pagar en esa cruz y resucitar al tercer día, Él abrió el camino. Abrió el camino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como Juan 3:16 nos afirma. Cuando el Señor Jesucristo enfrentó a esta multitud y empezó entonces a enseñarles el verdadero propósito por el cual Él debe ser seguido, esta multitud empezó a cambiar su parecer. Veamos algunos de los versículos con los cuales el Señor Jesucristo enfrentó a esta multitud. Vamos primero al versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si se dan cuenta, el Señor Jesucristo está apuntando a algo distinto, no solamente a saciar el estómago, sino a saciar el corazón. Él está apuntando a la verdadera necesidad del hombre. El corazón necesita ser saciado. Hoy las personas están buscando en muchos lados, de muchas maneras, simplemente algo que sacie su corazón, que llene su vida, que le dé sentido a su vida. Muchas veces lo buscan en el trabajo, en relaciones fallidas o de alguna otra forma en vicios o pasatiempos. El único que puede saciar el corazón es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él les está diciendo. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero entonces esto empieza a enfrentar el corazón de aquellos que pretenden seguirle a Jesús para encontrar algo para sí mismos. En el versículo 51 nosotros leemos lo siguiente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él les está diciendo, el verdadero pan, el pan que ustedes necesitan, soy yo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Cómo participamos nosotros de este pan? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo es presentándose a sí mismo como el Salvador, como aquel que pagaría todo lo que nosotros merecíamos para que entonces nosotros pudiéramos tener
esa vida eterna. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en esto. Meditemos en por qué estamos siguiendo a Jesús, si es que le estamos siguiendo, o por qué pensamos que debemos seguirle. Cuando esta multitud fue enfrentada con esto, enfrentados por el Señor Jesucristo a no buscar algo para sí mismos, entonces cambiaron su actitud. Y nosotros leemos en el versículo 60 lo siguiente: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense lo que ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Allí entonces empezó a cambiar la actitud de su corazón. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Señor se da cuenta de ese cambio. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Fíjense qué tremendo esto. Porque hoy muchas personas están siendo engañadas y ponen sus ojos en las cosas terrenales como la razón principal de seguir a Jesús. No nos perdamos en esto. Por supuesto que Dios es fiel con sus hijos. Por supuesto que sus promesas son verdaderas. Por supuesto que Él ha prometido sustentar la vida de aquellos que le siguen. Pero el propósito no es este. El propósito es aquel que en el corazón de los discípulos se manifestó. Porque aún los apóstoles, aquellos 12 que Él había escogido, estaban llenos de una mezcla de propósitos para seguirle a Jesús. Es decir, entendían ciertas cosas, pero también había un propósito en su corazón diferente al que el Señor Jesús buscaba. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 9 de Lucas, y leemos en este pasaje el versículo 46, fíjense lo que encontramos. Lucas capítulo 9, versículo 46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Esto nos muestra claramente que aún entre los apóstoles, aquellos discípulos de nuestro Señor, habían quienes estaban buscando ser el mayor. Y de alguna u otra manera, quizá nosotros lo estamos buscando. ¿Por qué queremos seguir a Jesús? Buscamos simplemente que Él responda conforme a nuestro anhelo, nuestra necesidad, podríamos pensar. Es decir, ¿simplemente estamos buscando que Él cumpla un milagro en mi vida? O quizá estamos buscándole como los discípulos para tener un reconocimiento en mi vida. Saben, es muy importante que nosotros meditemos en esto, porque hoy muchas personas están decididos a seguir a Jesús por motivos materiales. Quizá para conseguir un mejor trabajo, quizá para que de alguna u otra forma puedan salir adelante, o incluso podría llegar a ser un motivo el que mi familia pueda ser mejor o estar más unida. Pero debemos entender que a pesar de que esto parezca piadoso, está torciendo el propósito por el cual el Señor Jesús anhela y debe ser seguido. Si nosotros vamos más adelante en este capítulo 6 del Evangelio de Juan y leemos los versículos 67 al 69, el Señor Jesús les enfrenta a los apóstoles con esta pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Aquí está la respuesta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la razón. Nadie más tiene palabras de vida eterna, sino solamente Jesucristo. Nadie más tiene promesas de vida eterna, sino solamente Jesucristo. Nadie más es el Señor. Fíjense lo que incluye el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo quiere ser seguido por quien Él es. Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, aquel, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Él es el Señor. ¿Cómo no seguirle? Así es que nuestro corazón debe meditar en esto, debemos pensar en esto y profundizar un poco. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estoy buscando en Cristo? ¿Entiendo que toda mi vida la debo a Él? ¿Entiendo que todo lo que hay en mí, todo lo que hay alrededor de mí, lo debo a Él? Entonces podré seguirle, haciendo de Él realmente mi Señor. A través de esto nosotros entendemos que este punto de partida es esencial. Meditar. La razón para seguirle a Cristo es porque Él es el único que tiene vida eterna, palabras de vida eterna, porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más seguir si Él es el Señor, el dador de la vida, a quien todos
nos debemos. De otra manera, podríamos estar buscando algo para nosotros y seguirle con un propósito egoísta. Así es que a través de esto empezaremos a ver aquellos versículos, como les mencionaba antes, que el Señor Jesucristo nos dejó mostrándonos la vida de sus discípulos, lo que sus discípulos deben buscar, dando respuesta a qué significa seguir a Jesús. Y para empezar, el primer punto que veremos es, seguir a Jesucristo significa permanecer en su palabra. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 31, nosotros encontramos lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca de esto. Juan capítulo 8, versículo 31, Él dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense lo que dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es que nosotros debemos entender, seguir a Jesucristo significa permanecer en su palabra. El mismo contexto de este versículo nos permite comprender qué significa permanecer en su palabra o a qué se refería el Señor Jesucristo. Si vamos al versículo 47, entendemos que permanecer en su palabra primero requiere de estar dispuestos a escucharla. Dice, versículo 47 de Juan 8, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si en nuestro corazón el anhelo es seguir a Cristo, debemos entender esa necesidad de estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Nadie puede seguirle al Señor Jesucristo si no está cerca de la palabra de Dios, si en su corazón no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Si anhelamos seguir a Jesucristo, debemos entender la disposición para escuchar su palabra debe estar ahí. Y no solamente escucharla, si vamos al versículo 43 nos dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No solamente se trata de escucharla, se trata de entenderla. Entender el camino de Cristo, entender cuál es su voluntad para mi vida. Y esto requiere que yo, como lo vimos anteriormente, en el estudio anterior, que yo esté dispuesto a abandonar todo con tal de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es Él el que me dará la gracia de hacerlo, es Él el que me dará la capacidad de vivir para Él. Yo no la tengo, Cristo la tiene y por medio de su Espíritu me la puede dar. Simplemente debo entender que si yo quiero hacer mi voluntad, no comprenderé cuál es el camino de Cristo. Pero si yo estoy dispuesto a que Él haga su voluntad en mí, entonces podré comprender el mensaje de su palabra. Juan capítulo 7, versículo 17, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nadie puede comprender el mensaje de la palabra o entender el mensaje de nuestro Señor por medio de la palabra si es que primero no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que debemos meditar en esto. Seguir a Cristo significa permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra significa estar dispuesto a escucharla, estar dispuesto a hacer su voluntad para poder entenderla. Pero no solamente esto, sino permitir que obre en nuestro corazón. Si vamos al versículo 37, fíjense lo que dice, Juan 8, ahí estamos, Juan capítulo 8, en el versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, decía el Señor Jesús a aquellos que estaban delante de él, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ese era el detalle en la vida de estos hombres. Y lo que Dios anhela es que su palabra sí haya cabida en nosotros, es decir, que le demos cabida en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que nosotros estemos dispuestos completamente para Cristo, que permitamos que su palabra moldee nuestras vidas. En pocas palabras, que estemos dispuestos a someternos a su voluntad, a su palabra, que renunciemos a nuestra manera de pensar, que entendamos que Él es el que tiene la sabiduría, no nosotros. Muchas veces cuando vamos a la Biblia y pasamos un tiempo buscando al Señor, veremos enfrentados ciertos comportamientos o ciertas actitudes de nuestras vidas. Incluso cierto criterio de nuestro pensamiento se verá enfrentado con la palabra de Dios. Es ahí donde debo darle esa cabida en mi vida, es decir, reconocer, Señor, tú estás en lo cierto, no yo. A través de esto Dios puede ir moldeando nuestro corazón y cada vez más llevarnos a seguirle al Señor Jesús. Así es que seguir a Jesucristo primero significa, como lo estamos viendo, permanecer en su palabra. Pero hay otro aspecto que aquel que sigue a Cristo puede ver en su vida, y aquel que anhela serlo
Debe pedirle a Dios que lo produzca en su corazón. Lo encontramos en Juan capítulo 13. El segundo aspecto de qué significa seguir a Jesucristo es amar a todos aquellos que están en Cristo, que le siguen a Jesús realmente. Juan capítulo 13, versículo 35, dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por supuesto que encontramos en la Biblia que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, pero esto es distinto. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos amar a aquellos que le siguen también al Señor Jesucristo. Si hemos de seguir a Cristo, debemos de amar a aquellos que también le siguen a Jesús. Esto es algo que solamente Dios puede producir en nuestro corazón. Es algo que solo el Señor puede traer como un fruto de su Espíritu a nuestras vidas, pero debemos observar que este es el camino que el Señor anhela. Cuando el Señor está tomando control de nuestras vidas, entonces vamos a encontrar otros que también están en esa búsqueda de seguir a Cristo. Es ahí donde como cuerpo de Cristo podemos tener un mismo sentir. Es parte de la voluntad de Dios. Así es que seguir a Jesucristo es permanecer en su palabra. Seguir a Jesucristo es amar a aquellos que también le siguen al Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, en Juan capítulo 15, nosotros también encontramos otro versículo que involucra la vida del discípulo. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquel que anhela seguir a Jesucristo debe entender que seguir a Cristo es buscar el fruto de Cristo. En la palabra nosotros encontramos dos tipos de fruto, es decir, dos aspectos de ese fruto. Primero, en Gálatas capítulo 5, nosotros leemos en los versículos 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, aquello conocido como el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Debemos reconocer que ese fruto es el que Cristo anhela formar en nuestras vidas. Esto nos habla del carácter de Cristo. Él anhela como fruto en nuestras vidas el carácter de Cristo. A través de esto entonces Él podrá tomar control de nuestras vidas y llevarnos definitivamente a vivir siguiéndole a Él. Pero no solamente es este fruto el que señala la palabra de Dios. Hay un fruto que permanece, que es para la eternidad, y ese fruto es la salvación de las almas. Definitivamente que aquel que le sigue a Cristo debe ser un portador del mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados por Dios a ser embajadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando a las multitudes a reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como 2 Corintios capítulo 5 nos enseña. Así es que debemos tenerlo en mente. No solamente se trata de nosotros, se trata de que ese fruto pueda alcanzar a las otras personas, que ese fruto de Cristo que se manifiesta en nuestras vidas por la gracia del Señor pueda ser una luz para que otros quieran, anhelen conocer a Cristo, venir a sus pies. Ese fruto es el que el Señor anhela. Y a través de ese fruto nosotros entonces también estaremos viendo con claridad que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Seguir a Jesucristo es traer mucho fruto. En esto es glorificado el Padre, en que Él mismo produzca fruto en nosotros. Todo el pasaje nos enseña en Juan 15 que todo proviene de Él. Solamente Él nos llama a buscar permanecer en Él. Así es que debemos entenderlo. Seguir a Jesucristo significa permanecer en su palabra. Seguir a Jesucristo significa amar a aquellos que también le siguen al Señor Jesús. Seguir a Jesucristo significa llevar mucho fruto. Saben, a veces parecieran ser cosas muy obvias, muy lógicas, y a través de la palabra quizá las han encontrado o las han ustedes leído. Pero simplemente si tomamos el segundo aspecto, ¿cuántos creyentes hay hoy que tienen diferencia con otros creyentes? Este no es el propósito de Dios, y esto apunta muchas veces al orgullo del corazón. Lo que Dios anhela es que apropiemos su carácter, humildad y mansedumbre, y a través de esto podamos realmente seguir a Jesús. Otro aspecto de seguir a Jesucristo es el cuarto aspecto. Es similar a lo que platicamos en nuestro estudio anterior, seguir a Jesús. Lo que significa este aspecto es renunciar. Renunciar a todo lo que poseemos. Regresemos a Lucas capítulo 14. Digo regresemos porque este fue el pasaje que tomamos en nuestro estudio anterior. Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer acá en Lucas 14, 26.
El Señor nos dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo nos dice esto y es muy clara la razón a la luz de la palabra, Es muy clara la razón a la luz de la palabra. Si nosotros tenemos algo o alguien por encima de Cristo en nuestras vidas, será un estorbo para seguirle a Jesús. Constantemente el enemigo atacará esa área de nuestras vidas y lastimosamente nos llevará entonces ¿a qué? A tropezar o a detenernos en nuestro anhelo de seguirle a Cristo. Esto puede arruinar muchas veces el testimonio de Cristo en la vida de sus hijos. Es por eso que el Señor nos dice, seguir a Jesucristo requiere renunciar a todo lo que poseemos. Versículo 33 de este mismo pasaje, Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En nuestro estudio anterior compartíamos en el capítulo 9 de Lucas cómo habían 3 personas que fueron puestas bajo este nombre, no aptos para el reino de Dios. No estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. No estuvieron dispuestos a dejar todo atrás. No estuvieron dispuestos a seguirle inmediatamente. No estuvieron dispuestos, de alguna u otra manera, a poner a Cristo en el primer lugar. Y lo que el Señor anhela es precisamente eso, que nosotros le pongamos al Señor en primer lugar. Y esto requiere definitivamente el siguiente paso. Repasemos un poco. Seguir a Jesucristo entonces significa permanecer en su palabra, lo vimos en Juan 8:31. Seguir a Jesucristo significa amar a todos aquellos que realmente le siguen a Cristo, eso lo vimos en Juan 13:35. Seguir a Jesucristo significa buscar en Él mucho fruto, lo vimos ahí en Juan 15:8. Seguir a Jesucristo significa renunciar a todo lo que poseemos, lo acabamos de leer en Lucas 14, 26 y 33. Y el siguiente aspecto es muy similar. Seguir a Jesucristo significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Lo vemos aquí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice lo siguiente. Lucas 9:23 dice acá: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el anhelo del Señor, que nosotros comprendamos esto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa? Significa que debemos vivir para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Vivir para los propósitos de Cristo es renunciar a nuestros propios propósitos. Es hacer a un lado nuestras metas para tomarlas de Dios para nuestras vidas, negarnos a nuestra voluntad para cumplir la de Dios y morir cada día a nosotros mismos para que Cristo sea el que reine en nuestro corazón. Que realmente podamos decir, como lo leemos en Lucas 22:42. Lucas capítulo 22, versículo 42, nosotros encontramos lo que el Señor Jesucristo dijo en aquel momento de oración delante del Padre, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Cuando nos dice negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirle, esa fue su cruz. Es decir, no mi voluntad, Señor, la tuya. Ahí entonces podremos ver cómo el Señor toma nuestro corazón y de la mano nos lleva a seguirle. Así es que debemos meditar en esto. Debemos meditar que seguir a Jesucristo significa permanecer en su palabra. Seguir a Jesucristo significa amar a aquellos que realmente le siguen a Jesús. Seguir a Jesucristo significa buscar en Él mucho fruto. Seguir a Jesucristo significa renunciar a todo lo que poseemos. Significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y entonces seguirle. Es tan importante que nosotros meditemos en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no damos ese paso de fe y le seguimos, no pensemos que nos quedaremos en el mismo lugar, sino que nos alejaremos de Él. Eso es lo que sucederá. Quizá hoy Dios está hablando al corazón de alguno de ustedes con toda claridad diciendo, es momento de seguirle. Es momento de renunciar a todo y seguirle a Jesús. Es momento de ponerle a Él en primer lugar y seguirle a Jesús, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, morir a mí mismo y poner mis ojos en su voluntad. Así es como el Señor anhela que nosotros le sigamos. Si no lo hacemos,
corremos un peligro. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, en los versículos 21 y 22, nosotros leemos lo siguiente. Entonces Jesús mirándole le amó. Este pasaje se refiere a aquel joven rico que se acercó al Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo le amó. Continúa diciendo, estamos leyendo Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto contiene mucho de lo que hemos hablado. El Señor Jesucristo tuvo que hablarle así a este joven rico, porque a pesar de que él le buscó y le preguntó, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aparentemente este joven buscaba seguir el camino del Señor, pero había un estorbo en su corazón. Su confianza estaba en sí mismo, en su propia justicia, en su propia integridad. Su confianza estaba en sus posesiones, estaba en sus riquezas. Y debía abandonar todo esto para entonces seguirle al Señor Jesús. Debemos reconocer esto en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos que todo proviene de la gracia del Señor, entonces pondremos nuestros ojos en el lugar equivocado. Fíjense lo que pasó, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a abandonar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Quizá nosotros estamos en una posición similar. No esperemos más. Dejando todo atrás, demos ese paso firme y digámosle hoy, Señor, yo te quiero seguir. Vamos a terminar con una oración. Señor, te queremos agradecer por la claridad de tu palabra y hoy, Señor, queremos venir a ti pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, a dejar todo atrás, a abandonar cualquier cosa que nos estorbe, que nos detenga. Hoy, Señor, queremos venir a ti y decirte que queremos seguirte. Ayúdanos tú, Señor, a dejar todo a un lado y seguirte a ti, sabiendo que ahí tú nos llevarás a tu voluntad. Enséñanos a vivir así, Padre. Te agradecemos y te pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Esperamos pronto poder compartir nuevamente con ustedes. Muchas gracias.